muy distinto a todo lo demás. O sea, vas a estar en un espacio que no tiene comparación con ningún otro de los que hayas podido visitar. Y hoy vamos Así es. nosotros a empezar y nos vamos a ir encarretando, además les vamos a ir dando cositas extra por los laditos para que se antojen. Miren, uno tiene que viajar cuando puede, uno no puede dejar los viajes para el futuro, no lo digo por simple propaganda, porque no es eso, sino por realidad de vida. Yo conozco muchas personas que guardaron tanto dinero y tanto tiempo para viajar y después no pudieron hacerlo. Entonces, ojalá si se entusiasman, se monten en este destino porque los cupos son limitados. Es un viaje muy especial Sí, y hay que hacerlo como con tiempo, irlo preparando muy bien. así es, mi Bueno, profe. Un yo... segundito. Les quería contar una cosa antes de, mientras la profesora va haciendo inicia su primera sesión de este curso, les voy a dejar aquí el número de WhatsApp o el correo electrónico para que las personas que estén interesadas en este viaje, pues por favor me van escribiendo y les voy enviando inmediatamente este programa. Este programa es para mínimo 15 pasajeros, ¿no? Pues para que la profesora nos pueda acompañar en este viaje, que es el plus, debemos tener mínimo 15 pasajeros. Entonces voy a dejar aquí el número del correo electrónico, el número del WhatsApp y a las personas interesadas inmediatamente les voy enviando el programa. Bueno, mi profe, pues adelante. Bueno, hoy vamos a arrancar. Vamos a hacer un despegue que lo vamos a hacer despacio, con muy buena letra. Y ustedes van a decir, pero ¿de qué nos va a hablar ahorita? Esto se parece raro. Pues les voy a hablar un momentito de China. Porque para poder comprender el origen mongol, hay que ir haciendo una cierta aproximación a China, porque esos territorios no estaban delimitados como hoy. Las fronteras eran lo que uno puede decir líquidas, invisibles, y hay mucho movimiento de gente. ¿Por qué tengo que hacer esta clase que no me gustaría hacer al principio? Tengo que hacerla al principio porque es la que nos va a poner el piso. Ustedes saben que cuando se hace una construcción, lo más demorados son los cimientos. Ya una vez usted puso cimientos, usted echa paredes rapidito para arriba. Pero los cimientos son algo que hay que poner con mucho cuidado, hay que ponerles mucha atención. Y lo que vamos a poner hoy es eso, cimientos. Entonces vamos a hablar en primer lugar de cómo se organizan los ciclos dinásticos chinos, teniendo en cuenta que son dos historias que van en paralelo y que se cruzan. Hay momentos antes de la dinastía Yuan, que es la del nieto de Genghis, que en los que vamos a encontrar a los mongol dominando territorio chino. Esos mongoles que están ahí se llaman mongoles o pre-mongoles, proto-mongoles, porque son pueblos que salen de Mongolia, pero que no son exactamente la tribu de Genghis. Entonces vamos a ir despacito, vamos a ver cosas muy bellas, no nos vamos a asustar en el sentido de que hay diferentes nombres, lo que nos interesa es el proceso. Entonces nosotros tenemos que China, en este periodo que vamos a estudiar, no es la China que nosotros nos representamos mentalmente. Son pequeños reinos, a veces logran unificarse y se vuelven poderosos y a veces no tanto. En China se establece desde muy temprano un modo de vida, que es el que hace que esta civilización florezca de esta manera tan especial. Es un modo de vida sedentario. Esta es una civilización con muchísima riqueza, que produce seda, la seda es muy apetecida, y que tiene un sistema de gobierno vertical, que es todo lo contrario de nuestros mongoles, que tienen un sistema de tribus. Entonces decimos que a los mongoles los pensamos como una realidad en horizontal y a los chinos en vertical. Los chinos tienen entonces unas dinastías
y estas son todas las dinastías que van a tener los chinos. No nos preocupemos que no nos las vamos a ver con todas. Vamos a tener que vernoslas con la dinastía Tang, ¿sí? Fundamentalmente, y con otras que nos van a ir apareciendo. Pero quería que ustedes supieran que siempre vamos a tener el correlato de China acompañándonos. Por lo menos en la primera parte de esta historia, los chinos van a estar compitiendo con los pueblos de la región mongol por el control del territorio de China, no del de Mongolia. Mongolia, ya lo vamos a ver por qué razón no es el territorio por el que primeramente se compite, a pesar de ser un territorio absolutamente espléndido, a pesar de ser un territorio de una belleza infinita, no crea las estructuras que crea China que la hacen más atractiva para la dominación, sino que Mongolia es más difícil. Mongolia es un territorio que reta el espíritu humano, lo eleva y lo lleva a otra forma de comportamiento. Empezamos con el principio. Y el principio de toda buena historia es el mito. Los mitos nos ayudan a llegar a entender cómo siente y piensa un pueblo. Y el primer mito que deberíamos hablar, si vamos a hablar de Mongolia, es el mito de la creación, pero resulta que en Mongolia no hay un solo mito de creación, hay 4 mitos de creación. Todos tienen alguna cercanía con relatos que nosotros conocemos, porque estos 4 mitos que vamos a ver hoy son mitos de lo que se llama el chamanismo amarillo, que es el que traen los monjes budistas a Mongolia ya después de Genghis. Los otros 2 chamanismos, el chamanismo blanco y el chamanismo negro, los vamos a tocar en otras sesiones. La mitología es algo que nos gusta mucho, pero la mitología en exceso empalaga porque te puede confundir y nosotros no nos queremos confundir. Menos en esta clase que ya les he advertido, es una clase exigente. Exigente, pero muy importante, porque es la que te da la dimensión de qué tan grande fue Genghis Khan. Nosotros, si vemos a los mongoles desde Genghis Khan, nos perdemos de la mitad del paseo de la importancia de Genghis. Bien, este mito dice que al principio de los tiempos solo había agua y desde los cielos el lama bajó al agua sosteniendo una barra de hierro con la que empezó a revolver este caldo. Cuando él empezó a agitar el agua, entonces se produjeron el viento y el fuego. Y el viento y el fuego hicieron que el agua se espesara y en el centro de las aguas apareciera la tierra. ¿No les parece muy bello? Se parece mucho a las teorías evolutivas y se parece mucho a la mitología japonesa también. Tiene mucha cercanía, porque los lamas tibetanos han estado en toda esa región y han difundido estas ideas. Otra narración dice que la creación del cielo y la tierra se debe a un lama que se llama Udán. Y Udán comenzó separando la tierra del cielo y luego dividió 9 pisos, creando 9 ríos. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hasta aquí hemos visto en primera instancia la importancia del agua en la Mongolia. El agua es la vida. El agua hace la diferencia entre el desierto y el pasto de la estepa. Así que el agua es la fuente de todo. Dice que después Urán ya creó la tierra, creó una primera pareja a partir de la tierra y ellos se convirtieron en los progenitores de toda la humanidad. Sí, es muy cercano a la narración del Génesis de Adán y Eva. El tercer mito dice que el mundo comenzó como gas en una confusión que se fue volviendo cada vez más cálido y más húmedo, hizo que viniera una gran lluvia que creó los océanos. Y de allí emergieron el polvo y la arena, y ellos se convirtieron en la tierra, en el principio de la base
de la existencia de la vida. El cuarto relato dice que Buda Saikaya Buda Skaya Muni, buscó la superficie del mar, un medio para crear la tierra, y entonces vio una rana dorada. La rana siempre se ha considerado un símbolo de fertilidad. Y entonces, desde el lado del este, Buda atravesó a la rana, haciendo que ella girara y mirara hacia el norte. De la boca de la rana salía fuego, de su grupa salía agua, y Buda arrojó arena dorada sobre su espalda que se convirtió en la tierra. Y este fue el origen de los 5 elementos. Póngale mucha atención a los 5 elementos. Los 5 elementos terrenales son madera y metal, que son de los que están hechas las flechas. La flecha es la gran arma de los mongoles. Las flechas son las que van a hacer la diferencia. El arco y la flecha son para el mongol la diferencia entre la vida y la muerte. El fuego, el agua y la arena. Fíjense cómo es importante la arena, porque ellos van a tener el desierto de Gobi. Entonces la arena es para ellos una forma muy significativa de lo que es la tierra. Miren la belleza de imágenes y imagínense ustedes allá experimentando algo único, absolutamente extraordinario. Y es que muchas personas van y dicen que Mongolia es el lugar del espíritu, que en Mongolia el ser humano se siente completamente libre y absolutamente conectado con la naturaleza, con la existencia, con la trascendencia. Como les dije, estos mitos son del siglo XVII, después de Genghis, mucho después de Genghis, cuando llega el chamanismo amarillo a Mongolia. Vamos a ver cómo llega el chamanismo amarillo a Mongolia. Claro, vamos a ver cómo llega el chamanismo amarillo a Mongolia, pero eso lo vamos a ver después. Bien, como les dije, el chamanismo negro, el chamanismo blanco siguen existiendo en el norte de Mongolia. Son las prácticas más antiguas, porque una de las cosas hermosas de Mongolia es que te encuentras con una historia viviente. Eso es un viaje muy antropohistórico. Entonces la historia te permite entender lo que estás viendo, pero también tienes la posibilidad de ver cómo la gente ha adaptado su realidad. Hablemos un poquito del territorio. Vamos a tener muchos mapas, porque es muy importante que nos aprendamos cómo a situar. Ahí ven ustedes a Mongolia muy azulita, ¿sí? Y sobre China. Esa ha sido la cuestión con China, pues que Mongolia es como la cerecita del pastel de China. Los mongoles, desde que existen, han presionado a los territorios chinos siempre, salvo en estos últimos tiempos que las cosas cambiaron muchísimo después del siglo XX. Pero la presión, que los mongoles han sido fueron un pueblo más agresivo en cierto momento, con otras estrategias de ataque, ya las vamos a ver, y querían y presionaban a los chinos para que ellos les dieran 2 cosas que los mongoles querían. Y fíjense lo que querían, ¿no? Parece de cuento. 1, querían seda. Bueno, a todos nos gusta la seda, ¿no? La seda es maravillosa. Y 2, querían princesas. ¿Por qué querían princesas? Acabamos de pasar ayer 8 de marzo, una fecha para conmemorar. Porque las mujeres traen la cultura. Y en muchas sociedades te dicen, las mujeres somos quienes amamantamos la cultura. ¿Por qué? Porque nos quedamos con los niños, porque estamos con los mayores, entonces los mayores nos cuentan sus historias, nosotros las trasladamos a los pequeños y a los más jóvenes. Una sociedad con mujeres es una sociedad con memoria, siempre nos lo echan en cara. No nos olvida ningún detalle, estamos súper pendientes de todo, nos damos cuenta, relacionamos unas cosas con otras, nos movemos en el entorno del lenguaje. Entonces,
Los mongoles, que eran bastante inteligentes, les pedían a los chinos que les dieran princesas para casarse con ellas, y también, obviamente, los chinos no querían entregarlas, no porque pensaran, ay no, estos horribles mongoles van a llevarse las niñas y les van a hacer a saber qué cosas, no, porque sabían que una princesa también habría la posibilidad de reclamar un trono. Además de eso, pues los mongoles querían que les dieran incienso, que les dieran jade, que les dieran, todas las cosas ricas que tenían los chinos. Y los chinos hacen sus murallas. Ahora vamos a ver el resto de una de las primeras originales murallas chinas para que los mongoles no entren a China. Esa es una de sus razones. Bien, Mongolia está entre China y Rusia. El nacimiento de Rusia es un nacimiento mongol. ¿Por qué? Porque los mongoles invaden a Rusia y es peleando contra los mongoles como Moscú se vuelve el centro y el eje de la formación rusa. Y la historia de Rusia va a estar muy condicionada en sus primeros tiempos por Mongolia, por los mongoles, que se han extendido. Bien, y está su terreno, el terreno de Mongolia, lo hemos visto, es un terreno donde hay unas montañas imponentes y unas grandes mesetas onduladas. El terreno de Mongolia no se presta mucho para la agricultura. No es el clima mongol tampoco. Entonces los mongoles nunca adaptaron la agricultura como un esquema de vida. Además, su cultura siempre les ha dicho que lo que hay que hacer es viajar, transitar, que es la misma invitación que les hacemos, que viajemos, que transitemos, ir de un lado a otro, porque el viaje hace la vida, ellos van siguiendo estacionalmente los mejores recursos que se pueden obtener. Mongolia tiene una superficie de 1.564.116 kilómetros cuadrados y, como les digo, la tierra se inclina hacia las montañas de Altai del oeste y el norte hacia lo que son las llanuras y las depresiones en el este y en el sur. Las condiciones geográficas de Mongolia son muy drásticas, no son como las nuestras. Nosotros tenemos unas condiciones más variadas. Ellos tienen unos cambios mucho más dramáticos y por eso el paisaje en Mongolia cambia de una forma impresionante. Ellos tienen el punto más alto a 4.374 metros sobre el nivel del mar y es el pico Huitén, que está en el extremo occidental de Mongolia, en la frontera con China. Su paisaje tiene unas características muy particulares. Tiene uno de los lagos de agua dulce más grandes de Asia y por tanto más grandes del mundo. Y muchísimos lagos salados, tiene marismas, dunas de arena, praderas onduladas, bosques alpinos, glaciares montañosos. Es decir, es encantador. Mongolia es absolutamente fascinante. Y aquí lo estamos viendo, miren, siempre se pueden encontrar los picos nevados y tiene, eso sí, un clima que es continental extremo. Eso quiere decir que el invierno es muy largo, es muy frío, el clima tiende a ser seco y es en el invierno cuando llueve. En la parte del sur está el desierto de Gobi, que visitaremos obviamente, y es un desierto muy especial. Gobi quiere decir desierto, es una palabra mongol, pero los mongoles usan este término para cosas un poco distintas a lo como nosotros lo imaginamos. Hay una parte de Gobi que es como acabamos de ver, así, desierto, desierto, ¿sí? Pero hay otra parte de Gobi que es como la que estamos viendo, que se parece un poco, para quienes han visitado La Guajira, como a ese tipo de paisaje, donde aparecen algunas hierbas. Estas hierbas no les sirven a los animales que son herbívoros muy, digamos, voraces como las marmotas, pero sí les sirven a los camellos. Eso es un ecosistema frágil con el que los mongoles aprendieron a convivir.
En invierno, pues la temperatura puede ser de menos 40 grados centígrados. Obviamente no vamos a ir en invierno, vamos a ir en el momento, justamente tenemos que ir en este momento del año. Este no es un viaje que uno pueda programar en cualquier momento del año con facilidad. Eso es un viaje en el que es importante ir en un cierto tiempo para tener las mejores condiciones climáticas y para poder estar uno muy cómodo. Bien, en el invierno todos los ríos se congelan. A veces sucede un fenómeno que es terrible, que es el que están viendo. Ustedes dicen, pero eso que hay allí, ¿qué son? ¿Son cadáveres de animales? Sí, son cadáveres de animales. Es el sud, que es una helada de muerte. Baja la temperatura a un nivel en que es casi que imposible sobrevivir. ¿Y por qué les he contado de esta parte del clima y por qué les he mostrado esta parte de la geografía y lo que dice el mito? El mito habla de unas condiciones extremas. Fíjense que en el Génesis dice que primero Dios entonces dijo hágase la luz y la luz se hizo y separó las aguas y puso los animales, y puso las plantas, los animales, puso mucha vida. Los mitos mongoles son mucho más estoicos, es decir, son más dramáticos en la presentación, porque la vida es una vida que ha sido dura y ha templado a esta gente y ellos se han adaptado maravillosamente bien a esa forma de vida. Y es una de las cosas ricas de poder ir y encontrarlos, es poder ver el nomadismo de una manera más tangible, ¿sí? Y poder entender cómo estas personas siguen hoy en día reivindicando un esquema de vida, un modo de vida que va como totalmente en otra dirección a lo que va el mundo contemporáneo. A los mongoles y sobre todo a Genghis se le llama el lobo azul, el lobo que le aúlla a la luna, que reivindica su derecho al liderazgo, que desafía todo. El lobo es un animal muy especial, es un animal que puede vivir solo, pero generalmente anda en manada. Es de los pocos animales que puede adoptar a los seres humanos, es decir, se tienen ideas, se tiene conocimiento de casos de niños y sobre todo está documentado el caso de unas niñas en India que fueron criadas por una manada de lobos. No se sabe qué pasó con los adultos, pero las dos niñitas fueron rescatadas, una tenía 9 años, a otras 7, y las rescataron de la manada. Ellas andaban en 4 patas, no tenían, no habían desarrollado la habilidad de caminar, no tenían la condición bípeda, aullaban, no resistían el contacto humano, comían carne cruda y lo hacían como lo hacen los lobos, ¿sí? Es decir, usando la boca. Nunca se pudieron resocializar, no se adaptaron a la sociedad humana, murieron muy poco tiempo después de ser rescatadas. Les prometo que la próxima vez, porque sé que eso genera inquietud, o en esos días les mandamos con Sandrita y les mando a través de The Gallery Travel un reportecito sobre este caso. Estas niñas nunca se resocializaron, pero los lobos son animales que se comunican, que pueden aplazar la competencia en favor de la cooperación y hacer que la manada sea más fuerte. Y esa es la ideología de Genghis. Genghis es un verdadero lobo, un lobo que se impone a todos los demás y que logra construir el imperio más grande que ha existido a lo largo de la historia, más grande en términos de extensión. Si es en términos de duración, hay otros que lo superan, pero en términos de extensión y además la obra que hace Genghis y a donde van a llegar los mongoles es impresionante. Bien, el lobo se ve como un espíritu animal por parte de los mongoles. El perro es parte de la familia, es un miembro de la familia, vive con la familia y cuida a la familia, se lo trata como familia. Al lobo muchas veces se le llama el asesino de las ovejas. A los mongoles no les gusta matar los lobos, pero saben que a veces
deben hacerlo para proteger sus rebaños de ovejas, que son muy importantes para ellos. Estos lobos que están viendo son lobos mongoles, ¿sí? Eso es importante. Y aquí empezamos. Todos los pueblos tienen un origen. Los orígenes de los pueblos asiáticos son complejos, sobre todo cuando uno es Mongolia y es la cerecita del pastel de China, es decir, está sobre China. Y hay unos territorios que te permiten moverte y otros territorios que te permiten quedarte. Entonces, Mongolia y China son como una antítesis, pero en permanente relación, ¿sí? Los mongoles avanzando sobre China, porque consideran que los chinos son muy débiles, porque son sedentarios, porque entonces tienen mucho que cuidar. Y los chinos tratando también a su vez de avanzar sobre Mongolia. Es un pulso que es permanente y allí hay muchos pueblos. Porque en Mongolia no solo han estado los que llamamos mongoles. En Mongolia ha habido otras naciones que siguen existiendo hoy, porque no se extinguieron. Simplemente que lo que hizo Genghis fue tan importante que se volvió como lo característico. Bien, sabemos que Mongolia ha estado habitada desde hace 850.000 años. Eso quiere decir que ya en la Edad de Piedra, en el Paleolítico, había gente allí. El ser humano es extraordinario en su capacidad de adaptarse a los lugares. En el primer milenio, antes de Cristo, vamos a encontrar que ya los mongoles dominan el bronce, lo que los posiciona como unos guerreros importantes en el medio antiguo. Ellos empiezan siendo cazadores, recolectores, y los cazadores recolectores les va muy bien. Para quienes están pensando, no, es mejor ser agricultor que cazador de recolector, no necesariamente. En la época más antigua, las condiciones climáticas eran distintas, habían rebaños de animales más grandes, y un pueblo cazador-recolector puede hacer su trabajo en el verano y vivir básicamente el resto del tiempo de lo que ya trabajó. El agricultor tiene que trabajar más. Y esto, digamos, este modo de vida fue muy adecuado para la gente que vivió en el territorio que hoy en día es Mongolia. Bien, ellos van a moverse en un arco territorial, por eso es que el viaje también es Mongolia-Corea, ¿sí? Porque estos territorios, Goryeo, que es Corea, estos territorios están todos conectados por la gente que los transita. Y ahora vamos a ver cómo se mueven de un lado para el otro, ¿sí? Entonces, esas personas van desplazándose en uno y otro sentido y van haciendo estos trayectos. Miren, se vienen desde el sur de Corea, al norte de Corea, toda la región de Mongolia y se meten sobre China. Entonces, todos estos territorios están vinculados históricamente por los movimientos de los pueblos que vamos a ver. Por eso, mucho de lo que vamos a ver ahora, uno lo va a volver a encontrar después digamos, en los otros recuentos históricos sobre Corea o sobre China. En el siglo VIII, el territorio mongol estaba habitado probablemente por dos pueblos, los mongoles, los excitas, eran los excitas o yuanshi, no eran dos pueblos, uno solo, me disculpa. Los excitas o yuanshi, ¿sí? Aquí, bueno, los yuanshi, uno los puede considerar que en esta partecita acá. Resulta que los excitas son un pueblo, a ellos se van a llamar así, excitas de Excitia, por los griegos. Ese es el nombre que los griegos le dieron. Los griegos bautizaron a todo el mundo que pudieron conocer. Y resulta que los excitas son un pueblo fabuloso.
Son un pueblo que amenaza a la misma Roma en sus dominios, sobre todo del Mar Negro. Los escitas van a legarle un contenido cultural muy especial a los pueblos de Mongolia. Son como, digamos así, como esos tataratatara. Ya no son como de la familia, pero dejaron algo. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Ustedes van a ver, después la van a poder comparar un poco con las actitudes de Gengis. En el año 514 a.C., Darío el Grande, puse una R en vez de una E, manda un ejército de 700,000 hombres a dominar a los escitas, porque los escitas le estaban generando muchos problemas a los partos y están metiéndose en lo que actualmente sería Irán e Irak. Y manda este ejército, y este ejército va para arriba y para abajo. Imagínense ustedes el ejército de Darío, que viene cruzado por esta región y va para arriba y para abajo persiguiendo a los escitas por todas estas áreas y nunca los encuentra. No le dan la cara, no puede pelear con ellos. Así que los persas, ¿qué les pasa? Los persas se cansan, los persas se pierden. Imagínense con ese clima, con estas formas climáticas, pues no era como muy fácil andar uno de paseo en esa época por ahí, cuando no tiene a alguien que le planee el viaje, que se lo cuadre para que sea un viaje cómodo, para que sea un viaje satisfactorio como el que nosotros vamos a tener. Bueno, los escitas andan por allí y resulta que no pasa nada. Y Darío, pues intrigado, comiéndose las uñas, manda entonces un mensajero para que busque al rey de los escitas, que es Idantirsus, y le dice que por qué no pelean, que está cansado. Los escitas se meten a las tierras de los partos, les roban las ovejas, violan a las mujeres, se llevan las cosechas, hacen pillaje y ¿por qué no le dan la cara? ¿Por qué no pelean? Entonces, ¿saben qué le contestó Idantirsus? ¿Y para qué vamos a pelear con ustedes? Nosotros no tenemos ciudades. Nosotros no tenemos tierras de cultivo, o sea que no tenemos cosechas, no tenemos ciudades, no tenemos grandes tesoros. Nosotros somos nómadas. Nosotros no necesitamos pelear con ustedes. Ustedes no tienen nada que nos haga pelear. O sea, ustedes no tienen ningún recurso para llevarnos a pelear. Porque nosotros somos libres. Vamos y venimos. Entonces le mandó a decir también, le dijo al mensajero, mire, llévele este regalito a su rey. Y el regalo era lo siguiente: un pájaro muerto, un ratón muerto, una rana muerta y 5 flechas. Darío se quedó. ¿Quién me explica la adivinanza? Pues llamó a uno de sus cortesanos que tenía origen escita y le dijo, es muy sencillo, rey. Te dice que o vuelas como pájaro, o te escondes como ratón, o te metes al agua como una rana, o te va a colmar de flechas y no vas a poder sobrevivir. Darío retiró sus ejércitos de la región de los escitas y los dejó tranquilos. Por otra parte, nosotros vamos a tener que en esta región se van a mover otros pueblos como los Yuanshi. Los Yuanshi salen de China, pero van a ir dando la vuelta. ¿Buscando qué? Buscando recursos. Son un pueblo que crece, que en un cierto momento se hace poderoso, y cada vez que un pueblo crece y se hace poderoso, quiere conquistar. Siempre decimos, ¿por qué no se acabará la guerra? No nos gustan las guerras, a mí no me gustan las guerras. Y yo sé que a ustedes tampoco. Algunos o algunas de ustedes pensarán, pero a veces son necesarias. Yo les digo, son la estrategia de la humanidad. Es la estrategia que ha hecho que la humanidad se vuelva cada vez más eficiente. La guerra ha supuesto un mecanismo de acomodación-adaptación
para la especie humana y de competencia. Y el ser humano siempre que puede ganar el recurso alimenticio o el recurso económico de otro o de otra sin tener que trabajar, lo va a buscar. Sí, lo va a buscar. Voy a hacer una anotación, espero no muy fuera de lugar, y espero que me entiendan que es una anotación respetuosa. Cuando nos dice en la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ese castigo bíblico, ese mandato es la fuente de la prosperidad del pueblo judío y del pacifismo del pueblo judío, originalmente. Trabaje, que Dios lo mandó a trabajar. Pero los otros pueblos que no sintieron que ese fuera su legado, pues se dieron más a la tarea del pillaje, de la guerra, de, digamos, de hacer depredación de los recursos de otros. Bien, en Mongolia, entonces, como les digo, está completamente poblada desde muy antiguo y estos son los pueblos que pasan por allí. De estos pueblos, pues no creo que alcance a hablar de todos hoy si acaso alcanzaré a hablar de alguno, pero vamos a hablar. Porque si vamos a hablar de Mongolia, tenemos que hablar de ellos, porque ellos están en Mongolia, no está solo Genghis. Genghis es lo más encumbrado, es lo más alto, es lo más significativo, es quizá lo más importante, pero no es lo único. Entonces, vemos que tenemos un derrotero histórico que nos va a llevar hasta los descendientes de Genghis Khan, ¿sí? Que es Odegai, el Khan al que conoció Marco Polo. A propósito, si no la han visto, en Netflix está la serie de Marco Polo, es una serie muy bella, desafortunadamente no la siguieron, pero le muestra a uno bellamente cómo se movió y cómo fue la vida en tiempos de Odegai. Bien, vamos a ver entonces los premongoles, estos mongoles a los que nos llamamos mongoles porque tienen otros nombres y porque no son Genghis y no son el grupo de Genghis. Y puse esta imagen por una razón, porque ustedes ven que hay muchas lanzas, todas las lanzas son diferentes, pero todas son lanzas, tienen cosas en común. El genio de Genghis Khan fue ayudarles a los otros mongoles a ver lo que tenían en común. Pero hay algo que necesitamos saber y es importante que lo sepamos. Genghis era un hombre que sabía historia. Genghis no es simplemente un mongol que un día se levanta, mira al mundo y dice, el mundo tiene que ser mío y tiene toda una ideología creada desde el solo. Genghis pasa un tiempo largo en China y Genghis conoce la historia de su pueblo porque es hijo de jefe de clan y por tanto su madre, que además era mujer de jefe de otro clan, se encarga de enseñársela. En Genghis está el legado de la historia de su pueblo. Que un pueblo no tenga tradición escrita no quiere decir que no tenga historia. Lo que pasa es que no lo podemos registrar para nuestra forma de hacer la historia. Pero esa otra historia es la memoria, la tradición, que guarda los elementos más preciosos, que de pronto no te puede dar fechas y de pronto no te puede dar unos nombres con mucha precisión, pero sí te puede orientar y poner los personajes enfrente. Eso es lo que sabe Genghis y es lo que nosotros vamos a descubrir. Bien, resulta que en Mongolia hay hierro. Y en la edad de hierro, que viene a ser, y sobre todo hacia el siglo III antes de Cristo, la edad de hierro empieza mucho antes, ya en el, digamos, en el 700, en el 600, ya hay hierro comprobado. En el año 1000 sabemos que todavía no se habla de hierro, porque cuando Homero habla en la Ilíada y la Odisea habla del bronce, no habla del hierro. Los pueblos que tuvieron el dominio del hierro fueron pueblos con ventaja, porque el hierro es un metal mucho más resistente y porque poderlo manejar supone una competencia intelectual mayor. ¿Quién fue el primer pueblo en manejar el hierro? No sabemos, como no sabemos quién hizo la rueda, como no sabemos quién inventó la agricultura. Lo que sí sabemos es que el desarrollo del conocimiento humano se va dando como en un cierto tiempo, casi que en simultáneo. Entonces estos grandes desarrollos aparecen casi al mismo tiempo en diferentes lugares.
Y eso es bien interesante. A veces nos pasa, a veces a ustedes, yo no sé, les ha pasado, a mí me ha pasado. Tengo una idea, de pronto ni la hablo, ni la digo, y de pronto voy y me encuentro con mi idea que yo había tenido originalmente, que ya otro tuvo, o que el otro pudo haber tenido antes que yo no me había dado cuenta. Esa es la maravilla de pensar. Bien, en Mongolia, estos seres humanos que conocen el hierro forman alianzas y empiezan a vivir un modo de vida de cazadores, recolectores, pastores, que tienen sus territorios muy claramente definidos, pero cada vez que un grupo crece, y el crecimiento es muy especial, cada vez que un grupo humano, le vamos a decir son los premongoles, para no confundirnos con Genghis, que se adueñó del nombre mongol, cada vez que este grupo tiene más hombres, este grupo se lanza a la aventura. Es casi como una condición de balance natural. Hay muchas de las grandes expediciones que se han dado cuando en géneros, el género masculino está muy por encima del femenino. Entre otras cosas, uno de los factores que lanzan a la guerra es la captura de mujeres. El raptar mujeres para poder procrear y para poder tener bienestar. Porque el bienestar en estas sociedades se construye entre los dos géneros. Los hombres cazan, pastorean, en muchos casos, defienden, son los que hacen la guerra y crean los pactos. Las mujeres atienden el hogar. Luego vamos a ver las estructuras del pueblo mongol. Vamos a ver que los mongoles no fueron un pueblo de alta esclavización, pero sí tuvieron esclavos. Y estos esclavos tenían que hacer las tareas más duras. Y tenían, por ejemplo, que sembrar, porque para los mongoles el agricultor era una persona de poco valor, porque no podía pelear. Es un valor de combate muy fuerte. Nuestros primeros mongoles son los Xiongnu. Esta era una confederación tribal. Todas son confederaciones tribales. ¿Qué debemos saber de una tribu? Bien, lo primero que sabemos de una tribu es que una tribu está formada por clanes. Un clan es una asociación humana que puede estar entre 50 y 100 individuos más o menos. Los clanes se encuentran y se unen entre sí para cooperar. Y cuando se encuentran y se unen entre sí para cooperar, ellos van creando un sentido de alianza que se hace a través de unas figuras muy importantes que son tótem. Yo les voy a mostrar un tótem que nada que ver con Mongolia. El de Mongolia lo tenemos que ir a traer, por favor, porque este no es mongol, este es canadiense, ustedes los han visto. Entonces, se van uniendo los diferentes elementos del grupo de los clanes en una sola organización que es la tribu. A veces la tribu no tiene diferentes animales totémicos. ¿Qué es un tótem? Un tótem es un espíritu de la naturaleza. Eso funciona en el chamanismo blanco y en el chamanismo negro. ¿Cuál es la diferencia entre chamanismo blanco y chamanismo negro? Ustedes ya más o menos se las imaginan. El chamán, la magia. Hoy en día somos más educados y le llamamos chamanismo verde, chamanismo rojo, pero allá todavía se habla de chamanismo blanco, chamanismo negro. El poder de sanar y el poder de dañar. Un mismo chamán puede usar los dos poderes y es importante usarlos, porque es tan importante salvar al amigo como acabar con el enemigo. Si tú no acabas con tu enemigo acaba contigo. Esa es la lógica básica. Entonces tenemos que tienen un tótem que puede ser el lobo, como en el caso de Genghis. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos, en vez de decir simplemente que su grupo desciende de un hombre y una mujer comunes, dicen que su grupo desciende del espíritu del lobo que se encarnó en una mujer, ¿sí? Y los hijos que nacen tienen las características del lobo, entonces son sagaces, son astutos, son fuertes, pueden ir en manada, pueden cazar, son depredadores, bueno, todas estas cosas. Y estos grupos, estos clanes, entonces se unen en una tribu. La tribu tiene una autoridad básica que supuestamente es vertical, pero mucho cuidado.
En la tribu hay mucha homogeneidad. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que China era vertical y Mongolia era horizontal. Quiere decir que el líder de la tribu, el Khan es una palabra que viene de zar, que viene de César. Es la traducción en general de César, que es el modelo que se impone en todo, básicamente en todo el mundo, porque los romanos van a manejar toda la cuenca mediterránea. Entonces, el Khan, que es el líder de la tribu, tiene a su lado a sus compañeros, pero él no puede ser autoritario. Él tiene unos derechos de autoridad. Él puede juzgar. Él puede entonces condenar. Él puede cobrar tributo. Y el tributo que más le interesa cobrar es la colaboración en la campaña militar. Él puede liderar las campañas militares y convocar a los otros miembros de su grupo para que lo apoyen. Pero su autoridad está permanentemente en riesgo. Si sale uno más grande, si sale uno más fuerte, que tenga unas condiciones de linaje similares, lo puede desafiar. Si tiene méritos, lo puede desafiar. Y ese desafío es personal e intransferible. Él no puede decir, vea fulanito, hágame el favor y pelee con este por mí. No. Tiene que pelear directamente. No es como el rey Arturo que le dice a Lancelot, vaya usted, pelee en mi nombre y defienda a la reina Ginebra. No. Tiene que ponerle el pecho. Y si el otro lo derrota, lamerse las heridas si es que lo deja vivo. Generalmente es difícil que lo dejen vivo. Entonces es una autoridad que está todo el tiempo fracturada. Es como correr sobre hielo quebradizo. Hay que ser muy ágil, hay que ser muy hábil y hay que tener muchos soportes para poderlo hacer. Por eso estas sociedades duran un tiempo y como que desaparecen. Porque si no hay una persona con un liderazgo muy fuerte, no se pueden sostener. Los Xiongnu van entonces a aparecer en el siglo tercero y van a estar entre el siglo tercero y el siglo primero antes de Cristo. Alcanzaron a durar bastante. No fue una cosa tan efímera. Ellos van en todas direcciones tomando territorios y obviamente se van hacia China, que quieren princesas y quieren seda. Para ellos eso es estatus. Porque en una tribu, y eso lo vamos a ver, ¿no?, en Mongolia, el adorno personal dice mucho. Las personas, las tiendas con más pieles, con más oro, con más riquezas, muestran una superioridad. Y nosotros vemos las tiendas en Mongolia, y las vamos a ver, y vamos a estar allí, y va a ser maravilloso. Pero ustedes vean, por ejemplo, me perdonan que me volví tan rápido, ustedes la ven ahí, usted la ve sencillita. Entre, para que vea lo que es el lujo y el esplendor. Esas tiendas tan sencillas en lo exterior son unas tiendas absolutamente fantásticas en la parte del interior. Son extraordinarias. Pero ahí los va a repeler la muralla de 2.300 kilómetros y los guerreros Han. Ay, ustedes dicen, no, pues sí, es que la muralla china, yo he visto la muralla china, claro, la muralla china es extraordinaria, esta es la muralla. No es la muralla, todavía estamos muy lejos de los Qin. No, ni siquiera de los Qin, estamos muy lejos de que se construya la muralla de piedra. En este momento me disculpo porque no me acuerdo exactamente de la dinastía, no sé, creo que es Ming. Son Ming los que hacen la muralla ya en piedra. Entonces, estamos lejísimos. Son estos terraplenes de barro, pero eran lo suficientemente sólidos y altos como para detener a los primeros mongoles. Entonces, ellos de todas maneras se la pasan todo el tiempo corriendo
dominan el territorio, pero no logran, digamos, una unificación como la de Genghis. Ellos logran una tecnología muy importante. Ellos son los que inventan los pantalones y los estribos. Sí, no fue Genghis. Lo siento. Genghis ya llegó con estribos. Y los pantalones te ayudan a montar a caballo. O sea, la vida en el caballo, una de las cosas más bellas que se puede, una de las mejores experiencias que se puede tener es ver a los mongoles montando a caballo, porque tienen una agilidad y una capacidad impresionante para dominar a estos animales, para vivir en ellos, porque el caballo es el medio de vida del mongol. Y ellos entran muchas veces en conflicto con los chinos, y los chinos tienen que parlamentar, y les tienen que entregar princesas, y les tienen que entregar seda, y los mongoles vienen, pero no se quedan. No se quedan. Nunca se quedan porque esa no es su forma de vida. Ellos no se entienden a sí mismos como se va a entender Odegai quedándose allí en China y creando un reino y viviendo al modo chino, no. Ellos rápidamente se devuelven, vuelven a las montañas Altai, y después van a irse hacia la región de Yuanxi, que es hacia Kazajstán. Ellos se enfrentan a los Yuanxi, que son sus rivales, y estos dos, entre ellos dos, acabaron el uno con el otro. Llegaron hasta un punto de disminución étnica impresionante, porque esa es otra característica de las tribus. Y esa es otra de las cosas que va a lograr Genghis. Genghis no inventó el estribo, pero Genghis sí inventó el modo de hacer que los mongoles cooperaran, que entendieran que cooperando eran fuertes. Y estos pueblos entonces pelean genéticamente hacia el exterminio del otro. Por lo menos, si no el exterminio total, no es algo tan radical como lo de Ruanda, no es algo tan horrible como lo que podemos encontrar en este caso, sí hasta el punto de un decaimiento de la otra población. Entonces se hicieron tanto daño mutuamente que llegaron los Xianbei que estuvieron entre el siglo I y el siglo IV, el primero antes de Cristo y el cuarto después de Cristo. O sea que estuvieron durante un muy largo tiempo. Voy a acabar con ellos, con los Xianbei, pues no literalmente, para cerrar esta sesión. Ellos van a ser una de las confederaciones nómadas más grandes de toda la estepa. Los chinos los registraron, sabemos de ellos. De la mayoría de los mongoles sabemos gracias a los chinos, porque los chinos todo lo escribían. Para los chinos escribir sobre los mongoles era todo un tema, era muy importante, era el enemigo potencial al que había que vencer. Y ellos entonces se van hacia la región del Alto Amur, y durante 3 siglos van a estar yendo y viniendo, y aquí ven ustedes el imperio que ellos crearon. Y uno dice, bueno, ¿y por qué si ellos hicieron este imperio tan importante, tan grande, no hablamos, o sea, no perduró en la historia como perduró el de Genghis? Esa es una buena pregunta que nos vamos a hacer, y es una pregunta que vamos a ir respondiendo en las siguientes sesiones, porque ahí nos vamos a detener. Acuérdense, la pregunta es, ¿por qué, si los Xianbei fueron un imperio tan grande, ¿sí?, no los tenemos tan presentes como a Genghis y a los mongoles? Piensen, la respuesta es muy interesante. Es más interesante que la misma, no es más interesante que las preguntas. Siempre las preguntas son más interesantes que las respuestas, siempre. Siempre la pregunta te lleva más lejos. Pero es bueno pensar. Ustedes piensan, y la próxima sesión ustedes me cuentan qué pensaron al principio de la sesión. Si quieren, lo escriben en el chat y yo les digo qué he pensado yo.
probablemente de esta manera lleguemos a un mayor conocimiento que si simplemente yo digo lo que yo he pensado. Bien, mis queridos y queridas, espero no haber hecho la clase tan complicada y que vamos enamorándonos de esta Mongolia. Ojalá se animen, se den este regalo, porque es un regalo muy especial y porque tiene todo, o sea, es un viaje redondo. Pues los viajes de Gallery Travel, me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, son viajes redondos. En el sentido de que es una experiencia fantástica, es una experiencia donde vas a estar súper cómodo. A mí, incómoda, no me gusta viajar, lo digo, lo declaro. Yo soy de las que no voy a pasar incomodidades. Pero es un viaje que tiene cultura, es un viaje que tiene historia, es un viaje que tiene gastronomía, es un viaje que tiene naturaleza. Y esos viajes que tienen naturaleza son, la naturaleza te oxigena y en un momento histórico como el que estamos viviendo, ese oxígeno sí que nos cae. Muchísimas gracias, yo aquí cierro y espero les haya gustado esta primera sesión y vengan y sigamos conociendo a Mongolia y a los mongoles. Mi profe, muchísimas gracias como siempre, queda uno emocionado con todas estas enseñanzas que nos das. Y pues nada, o sea, súper, creo que quedan súper motivados para unirse en este viaje. Por ahí les escribí de la importancia, ya las personas que me pidieron el itinerario se los envié, la importancia de hacer su reserva lo antes posible, porque los visados y las reservas con estos operadores, pues es un viaje que sale en agosto, tenemos que tenerlos listos a más tardar entre el 15 y el 20 de abril. Entonces ya hay gente que ha reservado sus cupos, pero veo que hay gente interesada, entonces sí les recomiendo muchísimo que revisen el itinerario y que a la mayor brevedad, pues nada, pues envíen la foto de su pasaporte y se inscriban de una porque como ven, estos son 15 cupos nada más. Que no pase como el grupo de Japón, que en 2 días ya estaba full. Entonces ya no hay cupos realmente. Ya el que quiera viajar a Japón, pues le toca, está, pero pues obviamente tiene que pagar unos tiquetes mucho más costosos, ¿vale? Entonces, nada, pues nos vemos. Mañana les envío nuevamente el link para que se registren en la clase del martes. Esperarlos también este sábado. Vamos a tener a las 10:30, vamos a tener la segunda y última sesión de la charla que tenemos del viaje a los Balcanes, uno de nuestros mejores viajes. Entonces, pues nada, nos vemos el sábado a las 10 para quienes también estén interesados en ese viaje por los Balcanes y obviamente por Mongolia. Mi profe, muchísimas gracias. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos y regalarnos un poquito de su noche y nos vemos el sábado. Nos vemos Gracias. el sábado. Hasta luego. Que descansen.